El universo es el mismo. Vidas fracturadas, niños disfrazados de adultos que agonizan en un sistema que ya olvidó. Las carencias, la soledad, el fracaso, la incertidumbre, el temor a seguir viviendo, obligan a estos personajes a transitar en el límite de lo moralmente establecido como correcto. Una mujer perdió a uno de sus mellizos, dos parejas amigas se reencuentran 10 años después y un secreto que desconocen, un punk adolescente sortea cómo ganarse la vida, un joven abogado atrapado en un trascendental caso, un acosador de redes sociales, un taxista enfrenta su pasado, dos amigas que deciden lanzarse al vacío, un niño que suena ser un beatbox, todos ellos conectados en un Santiago urbano y violento que les prohíbe sufrir, y mucho menos llorar. Y hoy en el Traficantes de Cultura conversamos con Patricio Lobos Hurtado, autor de, a ver si se ve bien en la cámara, Los niños no lloran, su primer libro, su primer volumen de cuentos, editado por Simplemente Editores. Patricio, muy bienvenido. Gracias por aceptar esta conversación. Hola Humberto, no, po, gracias a ti por la invitación. Y quiero irme directo, antes de irnos a la idea del libro propiamente tal, eh, siendo este tu primer libro y no siendo el primero que pasa por este ciclo de conversaciones venido de Simplemente Editores, un gran semillero de cuentistas, por lo que me estoy dando cuenta, eh, ¿cómo es tu acercamiento con las letras? Viendo tu biografía, eh, gestor, gestor algo, creo que me decía, eh, gestor en procesos de negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo un tipo más o menos cercano a los números se acerca a las letras y de la forma de querer escribir un libro? Sí, mira, esto partió, el interés mío partió cuando joven, o sea, a joven me refiero a los 20 años, cuando empecé a leer la verdad en el colegio, yo como que no leí mucho, era el típico alumno que no pescaba mucho los libros, la literatura, y después de los 20 me pasó algo, un quiebre ahí en mi entender con un libro que encontré en ese momento que fue El Guardián entre el Centeno de Salinger y quien me cambió de mi punto de vista frente a las letras. Entonces ahí empecé a leer, a, a comprarme más libros, digamos, seguir mi línea que andaba buscando, me atreví a escribir. En sus tiempos, que no está en mi biografía, y Humberto, escribí La Zona Contacto. No sé si te acuerdas de ese Sí, suplemento no entero de La Zona Contacto. Ahí escribí. Después lo dejé por un tiempo y ahora en pandemia retomé tanto la lectura ya en profundidad y ahí a escribir. Y ahí salió este libro que tenemos ahora. ah, con razón me sonaba tu nombre de algún lado. Dije, la zona de contacto, ¿verdad? ¿Alguna vez haber oído tu nombre respecto a la zona de Puede haber contacto? sido, publiqué Mm, pues, poquitas veces porque ahí operaba en la dinámica de un taller. Entonces mm. entrábamos como 10 personas durante un año y escribíamos columnas. Entonces ahí estuve año 97, 98, por ahí de haber sido. Como 3 años antes que la zona muriera. Perfecto. ¿Y cómo nace el set de cuentos? ¿Cómo nacen los niños no lloran? ¿Cómo se desarrollan Los niños no. hasta llegar al primer libro, a este primer libro? Esto partió con el primer cuento, que es el cuento número 6 en orden, digamos, que se llama Destinado a Recordar, Ujú. que ese cuento ganó, o sea, fue finalista de un concurso de cuentos de la SECH. Entonces ese fue como el primer cuento que gatilló todo lo otro, ¿cachai? Ya. Entonces, y ya tenía otros cuentos escritos y, digamos, fue el momento en que dije, pucha, esto puede ir en serio, los cuentos están funcionando. Entonces, pulí otros cuentos, los adapté más o menos al concepto que agrupa el libro completo, y ahí como que se fue dando, al principio de manera inconsciente de lo que estaba haciendo, pero ya los últimos 4 cuentos que trabajé, totalmente consciente de lo que estaba haciendo bajo la misma idea. ¿Y en qué momento, a juicio tuyo o de quien haya leído tus textos, viste o vieron que la cantidad de cuentos suficientes para decir, aquí hay algo?
aquí hay algo, aquí hay carne de libro. Mira, a mí me pasaron como dos hitos importantes. Participé en un taller literario de Nicolás Cruz Valdivieso, un escritor, tiene harta publicación, es guionista, literatura infantil. Participé de él como 2 años. Entonces ahí partí escribiendo gran parte de estos cuentos, sus primeros bocetos que después se transformaron totalmente. Y ahí ya empecé a entender que había algo. Entonces, con la ayuda de él, empecé a pulir el cuento, la historia, vi que funcionaban con mis compañeros del taller, que les gustaban, tenía algunos comentarios. Postulé al fondo del libro el año antes pasado, saqué 95 puntos en mi primera postulación y no me gané el fondo. Entonces ahí también me di cuenta que con 95 puntos ya el libro estaba funcionando. El año pasado volví a postular con el proyecto y saqué los 100 puntos y me gané el fondo del libro. Entonces ahí ya con esos créditos que te menciono, ya me di cuenta que podía tener algo formal y empezar a postular a alguna editorial. Perfecto, perfecto. Y ahí fue y el acercamiento con Simplemente. El acercamiento con Simplemente me fui recomendado por Claudio Suárez, que es el escritor que tuve entrevistaste hace unos tiempos atrás que hablamos, Ujú. y ahí llegué a Simplemente. Perfecto, perfecto. Y quiero, bueno, aquí esto obviamente hablar del juicio mío del lector. No hay, creo yo, ahí a lo mejor voy a pecar de ignorante y bueno, si están viendo esto en YouTube pueden dejar los comentarios corrigiéndome o no. Eh, no hay tantos cuentos respecto de hablar de de niños disfrazados de adultos, de personas fracturadas probablemente hay muchos cuentos respecto a lo mismo, pero no de estos niños que tuvieron que crecer demasiado rápido. ¿Cómo siempre pensaste, siempre tuviste en mente el concepto desde el primer cuento creado hasta el libro? No, no. Esta idea surgió de Los niños no lloran. Este fue como el tercer o cuarto cuento que escribí, donde el protagonista es un adolescente punk, ¿verdad? Ujú, Entonces ya los cuentos posteriores, porque ahí ya fue el momento como que me hice consciente del concepto que quería transmitir. Entonces los siguientes cuentos ya los guié y los ambienté con adolescentes. ujú. Entonces ahí fue como ya se me empezó a cerrar la idea y los últimos 2 o 3 cuentos ya se me dieron como más fácil. Claro, porque de los 8 cuentos que tiene el libro, realmente niños o adolescentes son como 5 o 6. Hay dos que ya son de gente un poquito más adulta, pero aún así joven. Claro, claro. Y quiero hablar de los ambientes, cómo es darle voz a cada uno de estos personajes y cómo darles el ambiente. Y el ambiente me refiero, y por sacar uno de los cuentos a colación, Entre ¿Ya? Amigos, donde se ve una ciudad vertiginosa, un Santiago de noche que los barrios bohemios, como que la cocaína corre como si fuera una pelota de playa, y se ve todo como muy vertiginoso y en la vorágine donde lo oscuro o esa boca de lobo te come o te engulle. Eh, el ambiente es algo que me preocupa harto, Humberto. Yo creo que cuando escribo, cada cuento que escribo lo conceptualizo desde el punto de vista de ambiente. Me preocupo algo, entonces le doy noche, día, lluvia, qué frío, qué calor, que, que como esa tensión que se existe entre un diálogo, entre la conversación, si voy en una micro, si voy en la calle, me preocupo y me fijo en eso. Creo que es un aporte importante al cuento mismo. Ujú. Perfecto, perfecto. Bueno, para quienes van a estar viendo este programa, conversamos con Patricio Hurtado Lobos, autor de Los niños no lloran, editado por Simplemente Editores. Y decir y para quienes conozcan al autor, ¿quién es nuestro invitado?
Patricio Hurtado Lobos nació en Santiago de Chile en 1974, casado y padre de dos adolescentes. Es ingeniero de la Universidad Diego Portales y cursó posgrado de gestión de procesos de negocios en la Universidad de Chile. Le tocó trabajar en diversos oficios, entre ellos fue cartero, vendedor de licores, cobrador a domicilio, y desde el año 2003 que trabaja en un banco. Su pasión siempre ha sido la música y confiesa que empezó a leer después que salió del colegio. Participó en distintos talleres literarios hasta que se mantuvo por casi 2 años en el taller que imparte el escritor Nicolás Cruz Valdivieso. Ha publicado cuentos en revistas independientes y en 2020 fue finalista del concurso de cuentos Teresa Hamel que organiza la SECH, con el cuento Destinado a Recordar que se incluye en este libro. A comienzos del 2023 se ganó el Fondo del Libro que otorga el Ministerio de la Cultura en la línea Creación Cuento. Los niños no lloran es su primer libro. Eh, ¿Cómo? Resulta interesante respecto al cuento como en algunas partes, a mí me gusta mucho hablar del fracaso. O por alguna razón siempre prefiero, como hablemos del elefante en la habitación que vive el país, en el fondo, que es este miedo irrefrenable al fracaso. ¿Y cómo fue construirlo? Porque resulta amigable como lo tomas en todos los cuentos, en todo caso con la oscuridad, con esa oscuridad media sexy que aguantan cada una de las historias. ¿Cómo es aguardar esa oscuridad y a la vez el fracaso de cada uno de los personajes? Eh, Mira, ¿cómo hago convivir esto del fracaso, ese tema que tienen los relatos como de perder algo, como siempre hay una ausencia de algo, siempre hay una carencia que se siente, ¿verdad? Eso Ujú. lo hago, chuta, es como, no sé, como difícil que me inspiro en eso, pero sí lo que me esfuerzo en hacer una línea como correlacional de los personajes y eso de llevarlos siempre a que están perdiendo o al fracaso, nace exclusivamente de la idea de que los personajes como están tan atrapados en este círculo vicioso de abuso, de marginalidad, pucha, como que la realidad es que creo que cuesta salir. Entonces por ahí en donde intento seguir en esa línea de oscuridad que conviva también con el texto. ¿Sí? Entonces, como medio difícil explicarlo el por qué, pero eso, no sabría definirlo con mayor profundidad. Ahí, y también en algunos cuentos, claro, no, quizás no lo quisiste escribir de esta forma, pero siento que hay algo que no está, que hay algo que guarda mucho con el terror respecto de algo que no es palpable. Me respecto de que algo que no es palpable y que no es esa figura fantástica como un monstruo en especial definido con cachos, con un bigote extremadamente exagerado. Pero sí hay un terror que es impalpable, que ese como junto con el fracaso es como ese ambiente oscuro que obtiene la ciudad a cierta hora. Bueno, ese terror que dices tú, claro, es como la sociedad, o sea, yo, ¿cómo me lo imagino? La sociedad actual que existe en la calle, ese miedo que hay, es cosa de, a ver, de andar ahora, todos andamos urgidos en la calle manejando, que te pueden asaltar en cualquier momento, andamos todos asustados, que te pueden robar en algún instante. Hay otro tema también de ausentismo infantil, deserción escolar, hay mucho terror desde ese punto de vista. Ujú. Entonces, claro que apunto ahí y me interesa ese tema, me interesa abordarlo desde el punto de vista literario. ¿Cómo es convivir con estos miedos, estos fantasmas que tú dices que andan en la calle, que andan en la ciudad, hay algo nocturno, algo del día, los mismos fantasmas y terrores que hay dentro de las familias? Un poco va por ahí la convivencia con el terror también, Como ese miedo de cada uno de los padres diciendo, ¿dónde están mis niños en este momento? claramente.
Claro, es cosa de ver hoy día el tema delincuencial que anda suelto, que está en boga de todos, todos conversamos lo mismo. O sea, es cosa de pensar que gran parte de este grupo son niños menores de edad. Entonces, el libro refleja harta vida de estas personas, cómo se relacionan en el día a día, cómo se tienen que bancar el día para subsistir, etcétera. Ujú. Va por ahí. ¿Siempre pensaste estas historias como cuentos? O sea, no en algún momento, yo sé que hay una línea donde esta historia perfectamente entra en pocas páginas respecto a un cuento, como esto pudo haber mutado y haber sido una novela. No, siempre los pensé como cuento, siempre. Desde el inicio me interesa el cuento en sí, Ujú, el género en sí me gusta mucho. Creo que ese momento cortito de los 10 minutos que dura un cuento, que uno se lo puede leer de una tirada en metro de punta a punta, por ejemplo, me gusta el cuento. Entonces me preparé en hacer cuentos, siempre concebí la historia como cuento. De hecho, no lo veo como una extensión. Ahora ujú, lo que sí estoy haciendo, uno de los cuentos lo estoy adaptando a un largometraje. Estoy escribiendo el guión. ujú. Ahí como que me estoy extendiendo, pero siempre bajo la misma historia. ¿Cachai? Pero como novela, al haber tomado alguna historia o haber hacer algo coral y me mezclarla, no, la verdad que no. Siempre me interesó el cuento en sí, en su género máximo de expresión, digamos. Yo conversaba con un amigo librero y respecto de que, claro, uno que no escribe y es más lector, uno encuentra fascinante una historia de largo aliento, pero uno encuentra más fascinante que una historia en pocas páginas vaya de la A y termine en la Z. O sea tan redondo en 5 planas máximo. Claro. Sí, es verdad eso. Yo creo que ese es el esfuerzo de todo cuentista. Estamos buscando Ujú, contar una historia, pero redondita, como dices tú, en 5 o 6 páginas, y que tenga todo, po. Un desarrollo, conocimiento de personaje, desenlace, tensión, expresión, punto de giro. Ese es como el gran desafío. Entonces, eso es lo que me motivó a seguir en cuentos, seguir escribiendo cuentos, jugármela por un libro de cuentos, como estoy ahora. ujú. Así que jamás lo vi de otra forma. Por el momento, ¿cachai? Igual esto como que cambia, pero por el momento siempre lo he visto así. ¿Y tienes cuentistas favoritos? ¿Eres de leer cuentos o Sí, eres de leer de muchísimo. todo? No, leo mucho cuento, mucho cuento. Ujú, Leo harto, o sea, desde clásico, desde Salinger, Chekhov, Bukowski, Hemingway, Carver, maestro Carver, y más contemporáneo y en anglo, y perdón, y en español, pucha, me gustó mucho Samantha Schweblin, leí todos sus cuentos. Acá en Chile me gustó mucho lo de lo que hace Simón Soto, por ejemplo. ujú. Entonces, constantemente estoy leyendo cuentos, interiorizando. Y, Y y novelas leo pensando, poco, fíjate. ya. Y pensando ya mirando al futuro, bueno, siempre imagino, alguna vez me lo dijo otro escritor, como que el primer libro es como el primer tatuaje. Siempre va a querer otro, un segundo, y a la vez uno más, y a la vez uno más, y así, y un largo, etcétera. ¿Cómo te proyectas como después de Los niños no lloran? ¿Seguir escribiendo? Sí, mira, o sea, es como una declaración de deseo, yo creo que el gustito como que te pica el bichito y querés tener el siguiente libro, ya sea cuento, novela, ensayo, no sé cuál guión que estoy preparando, pero también esa gana a veces me hace, ¿cómo decirlo? O sea, como que como que tengo el pánico de la banda del primer disco. ¿Cómo será mi segundo disco? ¿Cachai? Entonces, Claro. tengo como esa sensación en mi primer libro. O sea, ¿qué voy a hacer de después si aquí transpiré, me la jugué toda por este libro? ¿Qué podría hacer después? Como que me da esa sensación. Pero sé que es un proceso que hay que empezar a escribir otra vez, encontrarse con una historia nueva, encontrar su ritmo y podría llegar otro libro. Pero
Sí, claramente me gustaría un segundo libro, no sé si novela, como te decían, terminar el guión bien, llegar a puerto con el guión, no sé, pero sí me veo, ojalá, escribiendo más. ¿Y cómo va el proyecto del guión? En pañales, estamos Mm. partiendo con las primeras partes, entendiendo la conceptualización que existe detrás. Ya el guión tiene todo un concepto, tiene ideas, como que hay formalidades que hay que seguir, pero va bien, súper entusiasmado y veo que voy en buen camino. Bueno, en los minutos que nos quedan de esta grabación, Patricio, quiero darte las gracias por el tiempo. eh, y agradecerte el ejemplar que muy amablemente me hiciste llegar. Eh, hablar de una sensación, siento yo, de vacío que deja el libro de cuentos, como el futuro se fue, como que aquí no hay nada más. Sí, Eh, pero también celebrar este primer y muy bien escrito libro, sobre todo. Eh, porque deja ese vacío, porque refleja algo que no vemos, o quizás vemos y no queremos ver, ¿no? En el fondo, que es hablar de uno, salud mental, hablar de una adolescente, de una niñez y adolescencia que como adultos no estamos mirando, y por eso siento que aquí como que el futuro ya, el futuro aquí quedó, de aquí vamos directo a un abismo. sí, Pero aguarda una oscuridad que agobia, pero que acompaña bien a la lectura. Uno va de la mano con cada uno de los protagonistas. Y son cuentos redonditos, como que va en A, termina en Z, perfecto. No necesita más, no necesita más adorno, es preciso, conciso, directo. Eh, y hablar de sensaciones propiamente tal. ¿Qué sensación te dejan Los niños no lloran? Ya publicado. Eh, Imagino que habrás tenido feedback que tienes o tendrás o has tenido feedback lector respecto del libro. sí, claro. Mira, la verdad es que son sentimientos encontrados porque, claro, uno escribe, termina de escribir el libro y, claro, te gustaría que todos te dijeran el libro es bueno, que es bonito, no sé, porque, pero es que es muy raro que alguien que me diga que el libro es bonito. Entonces ahora como que estoy entendiendo mejor eso, porque no es bonito, en el No, sentido de que, es ¿cachai? como decir Ningún cuento, es como decir que el libro es entretenido, es como no, pero tiene claro, algo, tiene claro. ritmo en el fondo. Claro, entonces me pasa algo, creo que lo que le pasa al lector es muy parecido cuando, por ejemplo, ves Pulp Fiction de Tarantino. Ujú. Son cuestiones horribles que te están contando, violencia, pero a destajo, violaciones que se ven, etcétera, pero están contadas con un ruido, una historia. Entonces, creo que mi libro también podría apuntar a ese grupo de apreciación, ¿cachai? Mm. Porque realmente no puedo decir que el libro tiene un final feliz o que hay una moraleja al respecto. Solamente declarar y evidenciar situaciones extremas. Y a juicio del autor, ¿por qué deberían leer Los niños no lloran? ¿Por qué no debería leer? Porque creo que es algo que está ahí, que no lo vemos, que la sociedad a veces es un poco ciega con la realidad que están pasando. Y los cuentos buscan eso, visibilizar la realidad de muchos niños, de mucha juventud, de muchas personas que están viviendo esto en Santiago Mm. y es real. Entonces, hay que estar presente con eso. Hay que tener atención a esta situación que está sucediendo. Patricio, ahora sí quiero darte las gracias por el tiempo y estos minutos finales son tuyos para que le digas a tus lectores, hables de Los niños no lloran o lo que le nazca del corazón, por favor. Ya. Bueno, este libro lo publicamos hace unos 3 meses atrás. Ha tenido buena crítica, entonces lo invito a leer. Se puede adquirir en todas las librerías, también por busca libre.
Y como hablábamos con Humberto, es un libro un poco crudo, un libro fuerte, pero totalmente real y no hay que mirar para el lado con todas las situaciones que se describen y se intentan transmitir con cada relato. Así que gracias por su tiempo. Patricio Hurtado Lobos, autor de Los niños no lloran, editado por Simplemente Editores, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Patricio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.